Y por aquí tenemos el programa con ustedes. Curso de regreso a la santidad. Y con ustedes, nuestro pastor Carmelo Medina. Dios te bendiga. Tremenda presentación. Está bien, tremenda. Aquí volvemos nuevamente. Sigo aquí en Acción Urbana para glorificar al Señor a través de este curso de una joya, de una bendición para mi vida y sé que lo va a hacer también para su vida. Le damos las gracias a Jamie, que ya en este momento tiene que marcharse, pero nada, me voy a quedar aquí con ustedes y con los ángeles del Señor dictando este amado curso que yo sé que va a ser de bendición, así que quédate ahí. Amén. Amén y amén. No sé, Jamie, si hay alguien por allí entrando todavía, pero ya mismo van a entrar. Amén. Ya mismo, amén. Bien, vamos a comenzar en esta tarde, con la ayuda del Señor, este curso de regreso a la santidad de Dios. Este es el segundo tema, toda vez que ya habíamos comenzado como tal a enseñar ya el primero en semanas anteriores, y regularmente usamos unos vídeos que son el del pastor R.C. Sproul, y este segundo vídeo que estuvimos viendo es el trauma de la santidad, y es maravilloso en verdad, y lo disfrutamos realmente. Pero mira, todo lo que hacemos dirigido a alabar y bendecir el nombre del Señor requiere oración. Y vamos a orar en esta tarde. Hay una palabra de esperanza, una palabra de restauración para tu vida, para que en el nombre de Jesús cada una de las cosas puedan ser ordenadas. Padre, te doy gracias. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, por tu divino poder ya nos ha sido conferido, ya nos ha sido dado. Te agradecemos por esta maravillosa tarde, porque en medio de cada situación tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Mira aquellos que han de estar al alcance de mi voz allí, que puedan recibir refrigerio, reposo, bendición a través de tu palabra. Y si alguien entra en este momento que no te conoce como Señor y Salvador, que este puede ser el día aceptable, este puede ser el día de salvación para su vida, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Hemos comenzado hace varias semanas este tema de regreso a la santidad, o a la santidad, o la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, habíamos usado como referencia, claro, hoy no vamos a usar esta tecnología porque estoy aquí solo, ¿verdad?, en la iglesia, pero sí utilizamos un cántico que está en uno de los himnarios de la vida cristiana y en el himnario bautista, que es Santo, 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 porque hace referencia al capítulo número 6 de Isaías, cuando Isaías se encuentra frente a la santidad de Dios, de un Dios que es 3 veces santo. Y quisiera por lo menos cantar, yo no soy cantante por si acaso, pero sí cantar una pequeña estrofa de este himno evangélico tradicional, muy conocido en las iglesias históricas, sobre todo en la iglesia presbiteriana y en las iglesias metodistas y bautistas, se canta mucho. Y dice así: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Me encanta esta himnología porque tiene un contenido teológico inmenso, sobre todo en esa primera estrofa donde dice Dios en 3 personas. Mira la doctrina de la Trinidad y dice bendita Trinidad. Amén. Y habla del trisagio que habíamos hablado la vez anterior: Santo, Santo, Santo. Me encanta también de que el Salmo 31, y si allí en tu casa donde te encuentras
puedes buscarlo. Salmo 51, debo decir, disculpa, Salmo 51, que es un salmo de David. Y cuando vino a él el profeta Natán, y tú sabes que David fue confrontado, ¿verdad?, en su vida espiritual y aún en sus prácticas de pecado. Y el profeta lo confronta, pero el salmo dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El Salmo sigue, además de estos versículos, porque llega hasta el versículo número 19, ¿verdad? Y es el Salmo 51 para los que se encuentran allí en la casa, donde David experimenta lo que es el quebrantamiento, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos quebrantados delante de la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aparece la palabra aquí en la pizarra, quebrantamiento, ¿verdad? Y el diccionario define quebrantamiento como suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, la ira, incluso la tristeza, que se puede convertir en factor que impide escuchar o recibir la palabra cuando no se le da cabida a la esperanza. Así que el quebrantamiento también es una pérdida de esperanza, ¿verdad? Pero escucha, hay un quebrantamiento bueno, que es el quebrantamiento donde hay verdadero arrepentimiento del Señor. Y este salmo, precisamente lo leí por eso, el Salmo 51, lo que te presenta es cómo el salmista David es quebrantado delante de la presencia del que lo llena todo en todo, ¿verdad? Y estábamos, a modo de repaso, la semana pasada, decíamos que hay dos tipos de quebrantamiento, ¿verdad? Uno de ellos proviene de haber sido maltratado, de haber sido herido, o haber pasado por situaciones fuertes y emocionales en la vida. Y el otro es cuando hacemos algo mal y sentimos que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Se peca contra un Dios santo y es necesario, dice la Biblia, tornarse al Señor en arrepentimiento. Y lo que significa realmente quebrantamiento, tú lo puedes visualizar cuando leas todo el Salmo, sobre todo los versículos del principio, donde David se quebranta delante de la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, las semanas anteriores estábamos viendo, a modo de introducción, el curso sobre la santidad de Dios y también hablando sobre la importancia de la santidad. Y tú que me estás escuchando, si es la primera vez que comienzas a escuchar el curso, te buscas Isaías capítulo 6, que ya mismo lo vamos a ver, para que tú veas la experiencia que tuvo Isaías cuando se encuentra con un Dios vivo, con un Dios todopoderoso, sobre todo ante la pérdida del rey Usías. Yo quiero decirte en esta hora que en muchas ocasiones perdemos tantas cosas. Hay tantas cosas que perdemos, podemos perder los bienes materiales, a veces se puede perder la salud, se puede perder un ser amado, se puede perder una relación de matrimonio o de noviazgo, pero ¿sabe algo? Algo que no se puede perder es la relación con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado. Así que esta es una tarde de esperanza. Entonces, la clase número 2 es precisamente lo que hoy vamos a iniciar, es el trauma de la santidad.
cuando Isaías en ese capítulo 6 se encuentra delante de la presencia de un Dios glorioso, de un Dios omnipotente. Ahí es que asevera el vidente o profeta y dice: ¡ay de mí! La clase número 3 es santidad y justicia. La número 4 es la demencia de Lutero, hablando del reformador del siglo XVI. La clase número 5 es el significado de la santidad, y la clase número 6, la santidad de Cristo. Así que son 6 clases corridas las que vamos a estar estudiando. Utilizamos un manual que es el de la santidad de Dios, del pastor presbiteriano R.C. Sproul. Es un libro donde contiene ejercicio, así que si te interesa adquirirlo, tú puedes llamarme al 787-487-3818. Y hay una serie de libros, ¿por qué no?, que usamos de referencia: Institución de la Religión Cristiana, del Reformador Juan Calvino, De Regreso a la Santidad, del doctor Gregory Friesen. Es una joya, es una bendición. Utilizamos también como referencia Teología Sistemática del teólogo reformado Louis Berkhof. Y por supuesto, lo más importante, usamos la palabra infalible, la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Y yo quisiera poder leerte en esta hora esa porción del libro de Isaías en el capítulo 6, en esta versión de la Biblia católica. Me encantaría poder leerla. Y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se henchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¡Wow! Qué hermosa y profunda es la sabiduría predestinada de Dios, que aún envía en un momento histórico al vidente a dar un mensaje, pero es como decir en buen puertorriqueño: háblale al pueblo, pero el pueblo no va a escuchar. ¿Sabe cuál es la realidad? Y yo me lo preguntaba, me formulaba esa pregunta por muchos años: pero ¿por qué el Señor enviar a una persona y el pueblo no le va a escuchar? Aquí se trata de la obediencia al Señor. El himnólogo decía en una ocasión: obedeced cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Así que en medio de la crisis que estaba experimentando Isaías, tiene un encuentro fortuito, profundo y maravilloso con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿sabe algo? Hay una realidad escritural que está contenida en ese capítulo 6. Cuando comienza el ministerio profético de Isaías, es en este momento en que muere el rey Usías, un rey que había sido utilizado por el Señor en un momento dado, pero que ya en los últimos días finales de su vida
cometió pecado y Dios no dará por inocente al culpable y viceversa, y esa es la realidad escritural, pero básicamente su ministerio comienza con la muerte de Usías. Y déjame decirte, cuando un profeta hablaba en la antigüedad, había que temblar delante de la presencia del Señor. Hoy día a veces contemplamos con tanta pena, ¿verdad?, como cualquier persona en muchas ocasiones sin conocimiento de la palabra dice que Dios le dijo cuando Dios no le dijo. ¿Sabes algo? Dios no es Dios de confusión. Pero yo te tengo buenas noticias en esta hora. Dios habla todavía a través de su santa palabra y está hablando a tu vida y a la mía en esta tarde, porque este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de restauración delante del Señor. Es saber que hay cosas que tienen que morir en nuestra vida para que otras puedan nacer. Así que allí estaba Usías, había cumplido una función como dignatario o como rey. Pero dice la Biblia que está establecido al hombre que muera una sola vez y después venga el juicio. Un hombre que dominó sobre los filisteos, un hombre que hizo tantas hazañas, se enfrentó a los árabes, a los amonitas, y un hombre que gobernó con un estilo particular por 52 años. 5 décadas y 2 años más, ¿verdad? Y su nación prosperó durante su reinado, ¿verdad? Esa gloria nacional de Israel en ese momento, y ahí entonces luego muere el rey, ¿verdad? Hay algunos estudiosos que dicen que esa gloria de Israel hasta el día de hoy no se ha conquistado, ¿verdad?, de la manera que fue en los tiempos del rey Usías. Lo importante es saber, escúchalo, que los Usías desaparecen o se van de nuestra vida, pero hay oportunidad para crecer, hay oportunidad para enfrentarse a la hermosa santidad de Dios. Y allí estaba Isaías, ¿verdad? Y tal vez pensó Isaías que con la muerte del rey se acabaría la prosperidad de Israel. Yo quiero decirte en esta hora que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Yo quiero decirte en esta hora, sobre todo en la sociedad actual en que estamos viviendo, que la gente depende en muchas ocasiones de los gobernantes, de los presidentes de las naciones, y a veces escuchamos cómo se ufanan los cristianos. No, porque fulano es tremendo gobernador, o fulano es tremendo presidente y trajo esto y trajo lo otro y es muy cristiano. Escúchalo, toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. La realidad es que Dios es soberano. Si Dios usó la mula de Balaán, yo te tengo buenas noticias en esta hora. Puede utilizar a cualquier persona aquí en la tierra. Y Él utilizó a Usías para su propósito y para su gloria. Esa es la realidad, ¿verdad? Nada puede detener el propósito de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Isaías, en medio de esa perturbación de la pérdida, va al templo. Él va al templo, y en el templo es que tiene esa experiencia gloriosa con el Señor. Salmo 29:9 dice: en su templo todo proclama su gloria. Es bueno connotar en esta hora que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, de que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre, y que en una ocasión en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Jesús asevera, Jesús dice: uno mayor que el templo está aquí. En este momento histórico en que nos encontramos básicamente confinados en nuestra casa, escucha, la iglesia no ha cerrado operaciones ni trabajo, porque tú eres la iglesia y yo soy la iglesia gloriosa de Cristo. Lo que cierra es el edificio, lo que cerramos es el edificio, las 4 paredes para precaver, porque es bueno ser precavido y también respetar las autoridades, como dice el apóstol Pablo. Pero tú eres casa de Dios, yo soy casa de Dios también. Y dice la Escritura de que se confronta con la santidad de Dios. Eso es lo que llama R.C. Sproul, que puedo luego enviarte los vídeos, sobre el trauma de la santidad. Cuando somos confrontados con la santidad de Dios, ahí es que
Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto, pero me encanta también esa parte donde los serafines proclaman la grandeza de un Dios todopoderoso. ¿Y sabe algo? Cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, salimos perdiendo nosotros, porque Isaías se dio cuenta de toda su miseria. Isaías se dio cuenta de todo su pecado. Cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, comenzar el Señor a confrontarnos con nuestros pecados favoritos, pero también nos confronta el Señor con el orgullo. A veces el orgullo religioso, el orgullo denominacional, a veces pensar que somos la última Coca-Cola del desierto. A veces me da tanta tristeza cuando veo en Facebook la tiraera continua de unos con otros, a veces pensando que somos mejores. Mira, el salmo que estábamos leyendo anteriormente, que es un salmo de David, connota la depravación total del hombre. David dice, en pecado me concibió mi madre. Luego tú puedes buscar en tu casa, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 7, una lectura maravillosa. Y luego también la historia de Job y cómo Job se enfrenta al carácter de Dios. De hecho, en una ocasión, el hombre, según la Biblia, llamado justo, esgrime una serie de argumentos contra Dios, pero hay una realidad cuando Job se enfrenta al Señor y Job puede expresar, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, mis ojos pueden contemplarte. Tú puedes buscar luego en el libro de Job, el capítulo 42, versículos 5 al 6. También me encantaría que pudiera buscar Daniel capítulo 10, versículo 8, para que vea todos estos hombres de Dios confrontados con su santidad. Y puedes buscar segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Amén. Así que Isaías recibió la sublime misión. Y luego en los versículos 9 al 10 de ese capítulo es confrontado con esa grandeza del Señor, cuando Dios le impele al profeta y le dice, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Sabiduría predestinada del Señor. ¿O es que acaso no dice la Escritura que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia? Y ya la tuvo, por cierto, contigo y conmigo cuando Cristo fue crucificado en un madero por ti y por mí. El profeta Isaías, un verdadero vidente o profeta, dice lo siguiente. Dice Isaías que cada cual se apartó por su camino. Es decir, que nadie deseaba al Señor, que nadie quería a Dios. En eso reside la doctrina de la depravación total del hombre, de que el hombre nace muerto en delitos y pecados y que necesita urgentemente un Salvador. Y te tengo buenas noticias, ese Salvador es Cristo, el Señor. Herido fue, esboza el profeta, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Me encanta esa expresión del apóstol Pablo, la que mencionamos, pero más me encanta también esta de Isaías, donde Isaías habla de una realidad en el capítulo 53. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque cada cual se apartó por su camino, la realidad es que cuando nos enfrentamos a la hermosa santidad de Dios, hay un mover distinto, es el mover del Espíritu Santo para cambiar esos hábitos nocivos, esos pecados que en muchas ocasiones, ¿por qué no?, le pasamos la mano. Matthew Henry, uno de los grandes estudiosos de la Biblia, dijo en una ocasión, para los pecadores
ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. Escúchalo y te lo voy a repetir nuevamente. Para los pecadores, ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. Pero J.C. Ryle, eminente teólogo reformado, dice: estoy convencido de que el primer paso para alcanzar un estándar más elevado de santidad es comprender más plenamente la increíble pecaminosidad del pecado. ¡Wow! Esa es la realidad. Este capítulo 2 o el vídeo que podemos enviarte habla sobre el trauma de la santidad, el trauma que han sufrido cada uno de estos hombres de Dios cuando se confrontan con la palabra y con la santidad. Dice Sproul, el pastor Sproul, dice lo siguiente: un encuentro con la santidad de Dios siempre es una experiencia traumática. Posiblemente has vivido trauma o viviste trauma en la adolescencia, durante la niñez o en alguna etapa de tu vida. Son momentos fortuitos, son momentos significativos que a veces dejan una marca en nuestra vida. Pero escucha, esto es un trauma glorioso desde esa perspectiva, porque cuando podemos ser confrontados con la realidad de que somos pecadores y que necesitamos urgentemente al Salvador, que es Cristo el Señor, comienza a generarse los verdaderos cambios. Y la palabra dice que el Señor pone arrepentimiento en nuestra vida. Qué glorioso es cuando Dios pone el arrepentimiento. Pero ¿sabe algo? Aún Dios es el que pone, porque Él pone el querer como el hacer por su voluntad, la fe para que puedas creer en el unigénito Hijo de Dios. Y continúa Sproul diciendo: las Escrituras registran eventos en que a los hombres se les permitió ver algo de la santidad de Dios. Siempre reaccionaron con desesperación porque fueron forzados a ver su propia pecaminosidad. Eso es lo que le pasó al profeta o al vidente Isaías, ¿no? Cuando es confrontado con la grandeza de un Dios vivo. ¿Tú te imaginas que dice la Escritura y en primera persona lo esposa el profeta Isaías? Dice: yo vi al Señor, Él es alto, Él es sublime, sus faldas llenan el templo. Y comienza a confrontarse con esa gloriosa santidad del Dios que es 3 veces santo. Y decía en la clase anterior algo muy interesante, y es el hecho de que uno de los atributos de Dios es su misericordia. Dios es misericordioso, clemente, misericordioso es el Señor. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. La ira es otro atributo de Dios, la soberanía es otro atributo de Dios, el amor es otro atributo de Dios. Pero ¿sabe algo? No se dice que Dios es amor, amor, amor. Tampoco se dice que Dios es misericordioso, 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 soberano, soberano, soberano. Pero sí dice la Biblia que es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y me encanta porque uno de los objetivos de este curso es precisamente estudiar ese testimonio valioso de estos hombres de Dios cuando tienen un encuentro con la santidad de Dios. Y es lo que Sproul, repito, llama el trauma de la santidad, porque ese trauma de la santidad va a tener un efecto transformador a nivel espiritual en tu vida y en la mía. De nada vale de que visitemos la iglesia, podemos ser visitantes, tener la tarjeta de visitante y tener 50 años en el Evangelio y decir que conocemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no haber sido confrontado por la santidad de un Dios vivo. Estipula en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de esta santidad, en hebreo sería, ¿verdad?, el agios, ¿verdad?, el ser separado para el Señor. En ninguna manera indica que somos gente enajenada, como nos llama alguna persona, ¿no?, de que somos alienados, enajenados, de que estamos fuera de foco de la sociedad. No, 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 es todo lo contrario. La santidad de Dios comienza a ubicarte, pero la santidad de Dios comienza a enseñarte
la total dependencia de Él. Si me voy a apegar a alguien aquí en la tierra y espiritualmente hablando en el cielo, me apego a la santidad de un Dios que es 3 veces santo. A.W. Pink, escribió un libro titulado La soberanía de Dios, que te recomiendo, excelente. Dice: un Dios inefablemente santo que aborrece al máximo todo pecado, jamás fue inventado por ninguno de los descendientes caídos de Adán. Esto es para los que en muchas ocasiones se burlan y dicen que tenemos un amiguito imaginario y que pues ese amigo imaginario nos lo hemos inventado para pasar nuestros ratos y nuestras crisis y nuestros traumas aquí en la tierra. Yo te tengo noticias en esta hora. Algún día te enfrentarás al amigo imaginario que es Cristo, porque dice la misma Escritura que cuando venga con poder, gloria y majestad, ya no viene como abogado, sino que viene como juez. Pero para su pueblo, escúchalo en esta hora, es todo misericordia. La Escritura enseña de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan o no militan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esa santidad de Dios es traumática, dice Sproul, para las personas impías, es decir, las personas que practican la impiedad, ¿verdad? Pío significa santo, ¿verdad? Impío significa no santo. Entonces, aún Calvino, ¿verdad?, observó a través de las Escrituras las reacciones humanas de los profetas o videntes o de los grandes hombres de Dios en la Biblia cuando se encontraban frente a la presencia del Señor. Y todas ellas reflejaban un patrón. ¿Sabe cuál era? Lo miserable que se sentía el hombre, no importa cuál era el oficio que desempeñaba para el Señor, delante de la presencia del Señor. Isaías dijo: ay, que soy hombre muerto. Pero recuerdas cuando Moisés también se enfrenta a esa presencia, a esa santidad del Señor. Mi pregunta en esta hora para ti, que sé que me estás escuchando en este momento: ¿has sido confrontado con esa santidad del Señor? Yo no te estoy preguntando cuántos años llevas en el pastorado, en el diaconado, como maestro de escuela dominical o iglesia donde te desempeñes. Mi pregunta en esta hora es: ¿has sido confrontado por la gloriosa santidad de Dios? Porque la realidad es que cuando somos confrontados con su santidad, ya no somos los mismos. Somos personas falibles, somos personas que fallan y somos débiles, pero la Escritura nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por su palabra. Pero escúchalo en esta hora, en medio de la debilidad, el Señor te dice a través de la palabra profética más segura: diga el débil, fuerte soy. Y allí está Isaías con esa hermosa reacción, porque Isaías era una persona que gozaba de rectitud, era un hombre recto, era un hombre como cortesano, muy respetado en su tiempo y tenía buen testimonio. Pero imagínate, ese hombre que tenía buen testimonio y que amaba al Señor, cuando se enfrenta a la santidad de Dios, sale perdiendo. Escucha, nadie es más santo que el Señor. Yo quiero decirte en esta hora que no te hace santo el que te rasures la barba, o el que tengas barba o dejes de tenerla, o que tal vez tengas una alhaja o dejes de tenerla. Esa no es la santidad, aunque sabemos que ese hermoso cambio que el Señor va haciendo es desde el interior hasta el exterior, pero es necesario que ese vaso esté limpio por dentro y que procuremos cada día parecernos más y más al santo, santo y santo, que es el soberano Dios nuestro. Y allí se presenta Isaías cuando dice: ay de mí, porque ese es el oráculo de condenación, ¿verdad? Ustedes recordarán que posiblemente que la tarea del sacerdote en la antigüedad era hablar de parte del Señor. ¿A quién le hablaba de esa manera? Le hablaba al pueblo, ¿verdad? Pero en ocasiones el mensaje que se podía dar es un mensaje de prosperidad, de bendición, de cosas que iban
iban a salir bien, y claro, de promesas condicionales. Mira, Israel, sigue en mi camino y todo te irá bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese oráculo de prosperidad, que es un anuncio de la gracia o del favor divino. Un ejemplo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, son las llamadas bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado, feliz aquel, ¿verdad? Pero entonces el oráculo de condenación en el Antiguo Pacto, que declaraba el juicio, ¿verdad? Y ahí es que aparece el ay. ¿Recuerdan la Escritura cuando en una ocasión, hablando de juicio de lugares particulares, dice, ay de ti, Corazín? Y ahora entonces el vidente o el profeta, encontrado por la santidad de Dios, ¿verdad? Dice, ay de mí, ¿verdad? Pero entonces en otra ocasión, en Mateo capítulo 23, versículo 13, tú lo puedes conseguir, que es el mismo Jesús que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Bien? Así que había un propósito de ese llamado oráculo de condenación en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Porque lo que realmente Isaías está profiriendo el juicio contra sí mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Y tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, hay una realidad. Recuerda que estamos hablando del Antiguo Pacto. Isaías descubre quién es Dios. ¿Quién es Dios para su vida, verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Qué representaba en todo el entorno social, en todo el entorno emocional, en todo el entorno espiritual, ¿verdad? Y entonces Isaías se ve tal cual es. Cuando nosotros vamos allí en oración y hablamos con el Señor y sabemos que el Señor nos escucha y de momento nos confrontamos ante la santidad de Dios, salimos perdiendo, porque en muchas ocasiones, aún nosotros como líderes cristianos, tenemos que confesar el orgullo, la vanidad, el hacer las cosas para que nos vean, para que la gente diga, wow, qué tremendo espiritual. Y la Biblia dice que si hiciéramos ese tipo de cosas, pues ya tenemos entonces nuestra recompensa, porque eso se llamaría hipocresía. Que Dios nos ayude en este momento histórico, en este momento asiago, aún como nación, a continuar hacia adelante. Así que Isaías, por otro lado, también se da cuenta de la impureza de sus labios, por eso se le pasa carbón encendido, ¿verdad? Ahí está la respuesta de Dios ante esa reacción del profeta o del vidente cuando sus labios son tocados con carbón encendido. Y dice la Escritura que el proceso fue doloroso. Escucha, cuando hay verdadero arrepentimiento. No es que meramente haya lágrimas, no se trata de eso. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo trayendo a colación de que necesitamos urgentemente al Señor. Y fue un proceso de confrontación, porque también ese es el proceso que se da cuando escuchamos la palabra del Señor. Los domingos cuando y estamos aquí, o estoy aquí, ¿verdad?, en el edificio o en el templo, cuando doy el sermón, no es para dar un masajito al corazón a la gente o para que la gente diga, wow, qué bien predica ese señor o qué mucho ha estudiado, qué doctor. No se trata de eso. Es que la palabra nos cambia. Y la palabra tiene una virtud que cuando la predicamos, se escucha en esta hora, esa palabra corta para acá y también para allá. Amén. Así que en esta hora también esta palabra está cortando mi vida. El verdadero arrepentimiento siempre será un proceso doloroso. Lo experimentó Daniel, lo experimentó Job, lo experimentó Isaías, lo experimentó Pablo, lo experimentó Pedro. Y todos los hombres y mujeres de Dios han pasado por eso. Y tú y yo hemos tenido que pasar también por ese proceso para bendición. Amén. Hay una serie de versículos que tú puedes estudiar luego en tu casa. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Jueces capítulo 13, versículos 20 al 22. Ezequiel 1, 26 al 28. Mateo 17, del 6 al 7. Y tú vas a ver cómo muchos de estos hombres de Dios, como esto está grabado, te es más fácil luego para que tomes las notas, ¿no? Cómo estos hombres reaccionaron ante la santidad de Dios. Y uno maravilloso que es Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17. Me encanta. Sobre todo la experiencia, ¿verdad?, que
que experimenta Juan en Patmos cuando es revelado el Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de la palabra del Señor. Y sería bueno que pensara cómo son las actitudes de estas personas, ¿verdad? Cuando se encuentran o se confrontan frente a la santidad de Dios. Ahí no hay otra, escúchale, que bajarle 2 o bajarle 4 o 5, como decimos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ante la presencia del Señor, tú ves que todos se humillaron delante de Dios y reconocieron realmente su bajeza, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacía Dios que causaba estas reacciones? Simple y llanamente que se revelaba como el Dios 3 veces santo, como el Dios maravilloso, como el Dios soberano. Escúchalo, Dios no es un Dios mitológico, Él no es un Dios de la mitología como Zeus, o posiblemente como muchas de las diosas del Olimpo, que cuando se molestaban con los mortales, pues le enviaban rayos y centellas y cosas así por el estilo. El Dios nuestro, Él creó los cielos y la tierra, tiene pleno control y ejecuta su juicio como Él desee, pero no es un Dios neurótico del Olimpo, es el Dios paciente, porque dice la Escritura que su paciencia es para salvación. Definitivamente, lo que muchos de nosotros no tenemos con otras personas que aún van creciendo en el Evangelio, pero sí el Señor es paciente, el Señor es benigno, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y cuando tú repases estos versículos, busca en qué coinciden esas reacciones de estos grandes hombres de Dios. Bueno, mira, Job dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Y tú y yo qué diríamos ante esa presencia innata del Señor? Porque Isaías dijo: ay de mí, ay de mí. Ahora Job dice: me aborrezco. Es reconocer nuestra bajeza como ser humano que somos y venir ante la presencia de un Dios que es santo, santo y santo. ¿Y sabes algo? Cuando venimos al Señor, la Biblia dice que Él no nos echa fuera. Esa es la realidad. Cuando venimos en arrepentimiento a un Dios todopoderoso, Él nos acepta como sus hijos y como sus hijas. Job e Isaías llegaron a su punto de desintegración ante Dios como resultado de un encuentro traumático, repentino, de repente. Aún le pasó al apóstol Pablo, consigna la Escritura, ¿verdad? Luego tú puedes buscar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. También puedes buscar Efesios, capítulo 3, versículo 8. Y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La pregunta que podemos lanzar en esta hora es: ¿qué nos dice esto sobre la manera en que Dios trata a las personas? Ahora, ¿puedes identificarte con alguno de estos encuentros que han tenido estos hombres del Señor? Luego, si tú vas al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, hay una parábola que Jesús le dijo a Simón, por cierto, Simón el fariseo, que se encuentra en Lucas 7 del 36 al 50. No la vamos a leer aquí por falta, ¿verdad?, de tiempo. Ahora la pregunta es: ¿cuál debería ser la reacción de uno al tener mayor conciencia de su pecado? Hay una realidad escritural. Cuando conozco mi bajeza, realmente puedo reconocer de qué cosas carezco, para que sea el Señor llenándolo, como dice la Escritura, todo en todo. El tiempo va avanzando en esta hora. Y así por el estilo, la restauración del mismo Job, ¿a qué se debió? ¿A qué se debió realmente? Fue que Job comenzó a decretar, o Job comenzó a confesar. No, hermano y hermana, o amigo que me estás escuchando y amiga, en esta hora el resultado de la restauración de Job es muy conocido, ¿verdad? Pierde todas las pertenencias, pero ¿sabe algo? No perdió su fe en el Señor, porque la fe es un regalo del Señor. De oídas te había oído, pero, oye, Job dice, aun cuando su esposa, cuando su mujer le dice: mira, maldice a tu Dios y muérete, en las situaciones diversas en que se encontraba
Job, el patriarca Job y su esposa, mira, acaba de maldecir a Dios y muérete. Pero ¿qué dice Job? Me encanta esa expresión aún mesiánica, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y me levantará aún del polvo. ¿Puedes decir eso en esta hora? ¿Puedes decir eso en los tiempos del COVID-19? En los tiempos del virus que está acabando con ciertos sectores de la humanidad, podemos decir que aunque atravesemos todas las situaciones adversas dentro de esta sociedad posmoderna, podemos decir como el patriarca Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe qué? En la medida que tuvo encuentro con la santidad de Dios, Dios comenzó a restaurar. Cuando Dios te llama, comienza a restaurar como líder diversas áreas de tu vida y de la mía. Dice Sproul, haciendo referencia a cuando Job y por qué no Isaías y Daniel también, digamos, se sienten en cierta manera destejidos, como dice, descosidos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Eso es enfrentarse a la santidad de Dios. Y dice Sproul, lo que Isaías expresaba es lo que los psicólogos modernos describen como la experiencia de la desintegración personal. Desintegrar significa exactamente lo que la palabra sugiere. Mira el prefijo, desintegrar. Integrar algo es juntar piezas en un todo unificado. Cuando las escuelas son integradas, se juntan niños de dos etnias distintas para formar un solo alumnado. La palabra integridad viene de esta raíz describiendo a una persona cuya vida es completa o saludable, tiene todo física y mentalmente en orden. Escucha, cuando somos confrontados con la santidad de Dios, nos convertimos en seres integrales. Por eso consigna la palabra en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, un verdadero apóstol del Señor, decía: todo nuestro ser, escúchalo, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. La parte corporal no puede estar por un lado, la parte emocional no puede estar por otra, la parte espiritual por otra, no. Somos seres integrales, somos espíritu, alma y cuerpo. Y ahí vemos a este hombre, a Isaías Ben Amós, ¿verdad? Qué hombre genial, qué hombre íntegro delante de la presencia del Señor, posiblemente uno de los hombres más rectos de esa nación, porque era respetado como un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, escúchalo, toda su autoestima se va abajo. Tal vez los falsos conceptos que tenía sobre él al enfrentarse a la santidad de Dios caen. Yo no te quiero decir en esta hora que es que uno tiene que tener una autoestima baja, no estoy hablando de eso, estoy hablando de el falso concepto que en muchas ocasiones tenemos sobre quiénes somos. A veces nos aprendemos unos cuantos versículos de Génesis, algunos de las epístolas paulinas y de Apocalipsis, y nos creemos que somos la Coca-Cola del desierto. Y es cuando el Señor nos habla a través de su palabra para decirnos: mira, bájate de la nube, porque Él es 3 veces santo. Fue lo mismo que pasó con Martín Lutero, hablando del trauma de la santidad, cuando se encuentra con ese Dios todopoderoso, ¿verdad? El Dios de la palabra. Y Lutero tiene ese encuentro con el Señor. Cuando el Señor sale al encuentro de Lutero, porque en último análisis la palabra dice que es el buen pastor el que busca las ovejas. Él da la vida por las ovejas. Esa es la realidad escritural. Y nada ni nadie, eso lo asegura la palabra en boca del buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y nada ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa es la realidad. Nadie te puede en esta posmodernidad asegurarte algo de esa manera. Lo que significa que si eres oveja del Señor, nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, decía Pablo, nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Isaías confiesa su pecado. Isaías fue purificado de su pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Escucha, es cuando su voluntad
se rinde delante de la presencia del Señor para ofrecerse voluntariamente, para servir como profeta de Dios. ¿Recuerda el encuentro de Jeremías, cuando Jeremías le dice al Señor, no, es que yo soy un niño? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, mira, tú dices que eres un niño, pero todo lo que yo te mande a hacer, estoy parafraseando, lo vas a hacer. ¡Qué Dios poderoso! ¡Qué Dios soberano! ¡Qué triste cuando en ocasiones lo que ofrecemos son ridículas caricaturas de Dios! Un Dios que está en el escenario y que no tiene control de su creación. Un Dios que se está alando de los pelos porque hay tanta cosa que está sucediendo acá abajo y Él no tiene el control. Ese no es el Dios soberano. Escúchalo. El Dios a quien nosotros adoramos, al Dios 3 veces santo, Él hace según el puro afecto de su voluntad. Me encanta saber que cuando doy un vistazo al Antiguo o al Nuevo Testamento, voy viendo todos esos oráculos de prosperidad, en otras ocasiones de aflicción, pero sobre todo el encuentro genuino de hombres del Señor, hombres dedicados genuinamente a servirle a Dios. Escúchalo en esta hora, no por aquellas cosas que el Señor nos da. Como la sociedad que vivimos, y sobre todo la sociedad de consumo, nos enseña eso. ¿Sabes algo? Nos enseña también a comprar todas las cosas. La salvación no está a la venta. La salvación es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de hombre, sino es del Señor. Que esta sea una palabra en esta hora de consuelo para tu vida, ¿verdad? Para saber que en Adán caímos y en Adán pecamos, pero que en el segundo Adán, espíritu vivificante, fuimos levantados, fuimos resucitados. Por eso dice el apóstol Pablo, un verdadero apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una realidad, y la confesión de fe Westminster, la confesión reformada, en sus artículos, dice en uno de ellos: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios tuvo a bien permitir este pecado conforme a su santo y sabio consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Escúchalo en esta hora. Todo lo que ocurre redunda en la gloria del Señor. El coronavirus, los virus que puedan aparecer y puedan mermar parte de la sociedad, todo redundará en la gloria de Dios. Y dice Westminster: por este pecado nuestros primeros padres perdieron su justicia original y la comunión con Dios. Como resultado de esto, quedaron muertos en pecado y completamente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Mira, es decir, el hombre no fue que se cayó de la silla donde estaba sentado, y valga la reiteración, fue que se cayó del Empire State Building, cayó de allá arriba como King Kong y cayó destrozado. Esa es la realidad espiritual, y eso es lo que enseña la doctrina de la depravación total, de que el hombre está muerto en delitos y pecados, necesita un salvador, no puede salvarse. Esa es la realidad. No hay tal cosa como una autosalvación, porque entonces por demás murió Cristo. Hebreos 10:14, y voy finalizando, enseña una realidad escritural. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa es la realidad y lo que estamos viviendo, de que el hombre, y lo estábamos leyendo también en los salmos, ¿verdad? Ese salmo de David, que David dijo: en pecado me concibió mi madre. Ahora, hay algo muy importante que quisiera señalar, y me quedan apenas como 10 minutos, ¿verdad? Y es que tú puedas aplicar esto a tu vida espiritual. Y una de las preguntas que pudiéramos señalar es: ¿cómo hemos llegado a sentirnos cómodos con nuestras propias imperfecciones?
Tal vez tú me digas en esta hora, no, pero mire, pastor, usted también peca y todo el mundo peca. No estamos hablando de eso. Juan dice que el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Estamos hablando de la práctica del pecado, ¿verdad? Que es otra cosa. Pero ¿por qué en ocasiones nos sentimos cómodos con nuestros pecados? ¿O por qué cuando somos confrontados por el Señor o a través aún del sermón, de un sermón de la palabra de Dios, a veces salimos enojados con el líder religioso o con la persona que estaba dando el sermón porque lo dijo por mí, etcétera? Ahora, la segunda pregunta es, ¿en qué sentido hemos llegado a esperar un derecho a pecar? Porque la gente dice, errar es humano. Tozer dice, el teólogo dice lo siguiente: hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a verla como la cosa más natural y esperada. La otra pregunta sería, ¿en qué área has acomodado esta perspectiva? La perspectiva, ¿verdad?, de tus relaciones, de la tolerancia del estilo de vida que puedas llevar y de la forma de pensar, ¿verdad? Y de la forma que tenemos de pensar, y me incluyo, ¿verdad? Y Sproul finaliza, el doctor Sproul, diciendo, en un sentido somos afortunados, Dios no se nos aparece de la forma en que se apareció a Isaías. Ay, Dios mío, hermano, tú te imaginas lo que pasaría, ¿verdad? Ser confrontados de esa manera, de la forma como lo experimentó Isaías, ¿verdad? Muchas ocasiones Dios nos revela nuestra pecaminosidad poco a poco, y en esas ocasiones es cuando nos atrevemos a decirle, como David le dijo, ¿por qué no?, cuando fue confrontado ante la santidad de Dios: examíname, Señor, y mira si hay camino de perversidad. Isaías vio sus corrupciones de una sola vez, ¿verdad? No nos extrañaría que quedara en ese sentido general arruinado, confrontado, destapado ante la presencia del Señor. En esta hora sería buen ejercicio, y tenemos buena oportunidad que estamos allí en nuestras casas, que hagamos un autoexamen en esta noche, hagamos, ¿verdad? Hagamos todo un análisis de nuestra vida, un autoexamen, como decía David, ¿verdad? Mira si hay camino de perversidad, ¿verdad? Mirar aquellas áreas que tal vez todavía no se han sanado, aquellas áreas que necesitan arduamente ser limpiadas por el Señor, porque reconocemos que están mal delante de Dios, ¿verdad? Y comenzar paulatinamente o poco a poco, ¿verdad?, a levantarnos, a echar hacia adelante, a no caer posiblemente en el fatalismo que caen muchos cristianos de pensar de que no van a poder levantarse. Yo te digo en esta hora, hay un Dios que te levanta, hay un Dios que te restaura, hay un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y esa es la realidad de lo que hemos estado estudiando aquí. ¿Qué me dices cuando te encuentras con la sublime gracia del Señor y te das cuenta que es imposible que puedas hacer algo para añadir estatura espiritual a tu vida, pero hay una realidad escritural de que podemos crecer a la estatura del varón perfecto? Que el Espíritu Santo del Señor en esta hora nos ayude, sí, nos ayude, hablo en plural, a concienciarnos sobre la realidad de que le servimos a un Dios 3 veces santo, a un Dios a quien debemos obediencia diaria, a un Dios a quien le servimos no por miedo, sino porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios que nos ama y ha de cumplir su precioso propósito en nuestra vida. Si estás allí al alcance de mi voz en este momento, o puede ser que ya luego, más adelante, escuches la retransmisión, yo te pido en esta hora que ores conmigo. Vamos a orar en esta hora y que luego le puedas dar share, es decir, lo puedas enviar a otras personas y lo puedas escuchar lentamente nuevamente. Yo voy ya mismo para mi casa y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Repasar nuevamente ese estudio. Para ser confrontado, yo necesito cada día ser confrontado por el Señor. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando el tercer tema, que es santidad y justicia. Me puedes escribir al WhatsApp y yo te puedo enviar el vídeo, ese tercer vídeo, para que puedas verlo
Y para las personas que por primera vez sintonizan, te puedo enviar los 3 vídeos, ¿verdad? Completamente gratis. Esto se trata de ser de bendición. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que vamos la semana que viene a estudiar el tema de la santidad y la justicia. Y luego entonces voy a poner en mi página de Facebook ese tercer vídeo que lo vamos a estar comentando. Maravilloso tema, ¿verdad? Para demostrar que la justicia de Dios en algunas de sus acciones más severas registradas en la Biblia siempre serán para bendición, y luego que podamos distinguir claramente entre lo que es justicia y misericordia y convencernos de la seriedad del pecado en nuestra vida. Pero escucha, sobre todo, y con esto termino, de que podamos apreciar la misericordia y el hermoso favor de Dios, es decir, su gracia inmerecida. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de hombre, sino de Dios. Oremos en esta hora. Para Mayagüez está cayendo lluvia, para aquí, para Mayagüez urbano. Te invito para que sigas conmigo en sintonía, y quiero decirte también que el domingo, si las cosas continúan de esta manera, pues queremos ser respetuosos, ¿verdad? El toque de queda que se ha dado, y sobre todo, si no tenemos oportunidad de reunirnos, vamos a dar el culto en vivo y a todo color. Voy a estar predicando la gloriosa palabra del Señor, y Misión Urbana, la congregación, lo va a escuchar desde su casa, y tú también pues tienes también esa oportunidad. Cualquier cosa puedes comunicarte conmigo más adelante al 787-487-3818. Oremos en esta hora. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la persona de Cristo. Te damos gracias porque en una ocasión estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú tuviste misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, porque tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Pero un día, Señor, tuvimos un encuentro con tu santidad, lo que llama el pastor el trauma de la santidad, y ya no volvimos a ser los mismos. Es que nadie que tiene un encuentro contigo puede ser el mismo, porque tú cambias, tú regeneras, tú restauras, tú perdonas todos nuestros pecados, y todo esto de pura gracia. Permite a aquellos que han estado allí al alcance de mi voz, Señor, pueda haber llegado tu palabra, para que podamos entender que no es competencia de ser unos más santos que otros, sino que se cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas, y sobre todo entender que la santidad es un estilo de vida para tu pueblo, y que tú nos amas y que nos llevarás a puerto seguro. Te pido, Señor, en esta hora por nuestra nación y las diversas naciones que están atravesando por esta plaga, por este virus, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres Dios que en este momento histórico estás en perfecto control de nuestra vida. Y podemos exclamar como el patriarca, yo sé que mi Redentor vive. Sobre todo te damos gracias en esta hora, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. Así que muchas gracias. Ya el reloj me indica aquí que son las 5:03 por allí minutos, y siempre me gusta ser puntual, sobre todo en los matetes. Te invitamos a nuestra congregación Misión Urbana, si no tienes donde congregarte, en la calle Candelaria número 32. Nos reunimos los domingos, 9:30, 10:30, escuela bíblica, y a las 10:40 comenzamos el glorioso culto de adoración al Señor, de la predicación de la palabra, y los miércoles damos una cena comunitaria de 4 a 5 de la tarde para todas las personas que llegan, y de 5 a 6 damos los matetes, un matete similar o discipulado similar al que estamos dando en esta tarde. Así que pasen una gloriosa noche, una noche de bendición. Quédate allí en casita, que te ves más bonito, y yo también. Así que procuremos, ¿verdad? Siempre cuidarnos, y mucha salud y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y en esta hora pues yo tengo que actuar también como camarógrafo, así que ya me aproximo allí a la cámara del teléfono para apagar, ¿verdad? Sin antes recordarte, ¿verdad? De que
Continúa adelante en el Señor, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Este que te habló, tu amigo y pastor Carmelo Medina Jiménez, directamente desde aquí, desde Mayagüez, Urbana, Ciudad de Dios, para la gloria del Señor, en cualquier lugar que pueda llegar este mensaje de la gracia salvadora de Cristo. Vaya, muchas bendiciones y hasta luego.